Déjate llevar por la magia de la música. Déjate llevar, déjate llevar. Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Amigos, bienvenidos a una nueva semana, nuestra primera entrevista de actualidad. Hoy vamos a hablar de las elecciones seccionales 2026 en Ecuador, que como saben se adelantaron, serán en noviembre. ¿Cómo están las distintas fuerzas políticas? Quiero dar la bienvenida a Osvaldo Moreno, el reconocido politólogo, consultor, experto en campañas y en temas electorales. Mi querido Osvaldo, qué gusto tan grande. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, querido Cristian. Muy agradecido como siempre y resaltando que este es uno de los primeros espacios que nos dio cabida y micrófonos para expresar nuestra opinión desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. No, un placer, un lujo tenerlo con nosotros, mi querido Osvaldo. Quiero comenzar por lo de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Ayer en Perú, prácticamente un empate técnico. Tengo a mano el último reporte que salió hace 60 minutos exactamente, que le dan a Keiko Fujimori el 50,08 y a Roberto Sánchez el 49,91. Es un empate técnico definitivamente esto. ¿Cómo lo ve usted, Osvaldo? Bueno, refleja un poco la polarización que tenemos en el continente, ¿no? Pero en el caso peruano puntualmente, fíjese qué envidia que me da a veces el Perú. Usted va a Lima. ¿Por qué? Usted va a Lima y no hay un vehículo sin placa. Uno, yo lo reto. Si usted va a Lima y encuentra y en Bogotá también. Y hace no mucho intentamos cruzar a Tumbes por un tema, digamos, personal, y en la entrada nos pararon porque no aceptaban placas provisionales, ni siquiera. Nos dieron en media vuelta que esto es un país decente, nos dieron más o menos. Así que realmente el tema del Perú es interesante y sobre todo sus instituciones. Ahora, lo importante aquí es determinar que es la tercera vez que se da una situación parecida, casi con los mismos actores. Primero con la señora Fujimori, que no es la primera vez, digamos, que se presenta y que tiene esta situación, y segundo, con un candidato, digamos, que representa a las izquierdas, que puede, digamos, venir desde el Perú profundo. El último corte nos habla de un 50.082 versus un 49.918. Este es el último corte oficial de la OMP. Lo cual a mí no me sorprende, pero lo que sí creo que es importante, creo que los estudios de boca de urna o exit poll se adelantaron. Me parece que no es prudente hacer una publicación con un margen tan estrecho, y hay que tomar en cuenta que mucha de la votación del Perú profundo, de las selvas, del área andina, es la que finalmente llega al final, y estando computado el 93%, falta un 7% del cual no representa ni el 3% del voto del extranjero. Y hay muchas actas con cuestionamientos, así que el resultado final yo creo que tomará unos días hasta que sepamos qué mismo, y gane quien gane, con ese margen tan pequeño, ¿tendrá gobernabilidad, Osvaldo? Bueno, y eso es lo importante, Cristian, ¿no? De copiar, porque todo el mundo sueña con Europa, con Estados Unidos. Vamos viendo de nuestros vecinos lo que es importante y lo que es bueno, pues, ¿no? Hay que reconocer que los peruanos tienen una institucionalidad muy sólida, ¿no? Ahí puede ganar el perro, el gato, discúlpeme la comparación coloquial, pero siempre las instituciones blindan. En el Perú gana el que tiene que ganar. Y yo creo que en Colombia también, ¿ah? Pero en todo caso, es la tercera vez que se da recordemos que Ollanta Humala gana por un margen estrecho, Castillo gana por ni 30.000 votos, eso es más o menos un poco menos que llenar el estadio de la Liga o el estadio de Barcelona, una cosa así por el estilo. Entonces en el Perú las instituciones funcionan, la moneda está protegida, o sea, es un país que en ese sentido, y esa creo que es la lección. Las instituciones fuertes blindan a los países de cualquier tipo de populismo, sea de izquierda, derecha, de cualquier exceso que pueda tener cualquier gobernante en cualquier momento. Así que creo que es una lección importante aprender, pero lo otro que a mí creo que es interesante es el hecho de esta polarización que hay en la región. Lo importante en el Perú es que en los dos casos anteriores muy similares, quien ha perdido lo ha aceptado y la vida ha continuado. Bueno, hasta el momento han sido muy prudentes los dos, al menos en aceptar, en esperar los resultados finales, pero es un empate técnico. Y lo de Colombia, así rápidamente, aprovechando que está usted con nosotros, ¿cómo lo ve y qué va a pasar? Estamos ya a las puertas de la segunda vuelta. Bueno, hay que reconocer un poco cómo termina Petro, ¿no? Petro es un personaje de este tipo de personajes que es muy difícil existir términos medios con ellos, ¿no? O lo quieren mucho o lo odian mucho. Pero en el balance, si usted revisa las cifras, los indicadores de Colombia, vamos a los indicadores que creo que es lo más importante,
Yo diría que Colombia incluso está mejor que nosotros y que muchos países de la región. Ah, No sin son duda. los- Igual que Perú. No, Perú es otra historia. Perú incluso, bueno, soy ya como economista, pero entiendo que el cholar, como ellos llaman a su moneda del sol, coloquialmente, tiene más estabilidad que el propio dólar inclusive. Pero en el caso colombiano, Petro tiene niveles que bordean el 50%, que para finalizar su mandato no son malos, e indicadores interesantes, y Cepeda, digamos que es como la prolongación de este proyecto político. El tema es que Cepeda, digamos, no tiene ni la palabra sería el carisma, que parece mentira, pero es importante. No ha logrado, mire, por ejemplo, Clara López, o de pronto me corrige el nombre de la señora López, ex alcaldesa de Bogotá. Claudia López, me parece que es. Claudia López, sí. Perdón, de la izquierda. Le he hecho un llamado pues ya 3 veces. Fajardo, yo creo que cada segundo de Fajardo, un candidato muy respetable, un profesor universitario de centro izquierda, creía yo, que sacó el 4%, también he hecho el llamado y no lo veo pues al candidato, digamos, debería estar dándole serenatas, cargarlos de arriba abajo. Entonces, me parece que no tiene Cepeda esa característica que tiene Petro de estar en todos lados. Petro está aquí y allá, en Estados Unidos, en Ecuador, usted lo encuentra en cada esquina. Pero ninguna elección, y si hay algo muy predecible en esto, se lo digo después de 20 años de ejercicio, son las segundas vueltas. Las segundas vueltas son foja cero, las segundas vueltas tienen otra lógica, y Abelardo, de la Espirela, si no me equivoco. Sí, así es. El pueblo le dice de las Prillas, tiene cosas positivas y obviamente temas que están siendo cuestionados, como el haber sido abogado del señor Alex Saab, por ejemplo, y reconocido por él, y abogado de algunos casos muy cuestionados, lo cual, bueno, en su ejercicio profesional tiene libertad, pero, y esto va para todos los que se meten en política, el que se mete estas cosas está sujeto al escrutinio público y tiene que tener el cuero muy duro. Así es. Y ciertas declaraciones que ha dado el señor Abelardo, para mí erradas, como hablar de dolarización. La dolarización aquí, digamos que es nuestro becerro de oro, pues, ¿no? Es como becerro de oro de nuestros economistas criollos, ¿no? Pero la dolarización es un tema que hay que analizar con calma en cualquier lado. Además, qué consecuencias que tuvo en su momento, ¿no? Aunque ahora sea positivo para el Ecuador. Sí, indudablemente, pero como decía Alberto Dají, eso no te garantiza crecimiento. Al margen de eso, Colombia sí es un país que tiene industria, entonces no es tan simple, y fíjense que Milei reculó en ese sentido, pero en todo caso ha llegado a un punto en que ahora el vicepresidente, que es un tipo muy inteligente, rector de universidad, fue ministro de Duque, para mi gusto no fue tan bueno, pero digamos que es una figura, es un tipo con el que puedes hablar, como que ha tomado con más potencia la vocería, pero yo no creo que todo esté definido. La campaña de primera vuelta extraordinaria, indudablemente, más allá de los postulados, pero ya vienen ciertos cuestionamientos y también obviamente Petro, que termina siendo un bien contigo, peor sin ti, está también en campaña. Habría que ver los resultados, pero yo no me atrevería ni en el caso peruano, ni en el caso colombiano a decirle va a ganar Juan o va a ganar Pedro, porque esto está entero todavía. Pronóstico reservado entonces, y en nuestro país, ¿qué? Lo decía, se adelantaron las elecciones de febrero a noviembre. No sé si eso es bueno o malo para los movimientos, para los partidos políticos, para los candidatos. Creo que hay algunos favorecidos, otros que la tienen en contra con tan poco tiempo, con una campaña que durará apenas días. ¿Cómo ve el panorama electoral ecuatoriano para el mes de noviembre, para las seccionales, Osvaldo? Bueno, lo de la fecha, yo creo que siempre uno tiene que tener una honestidad intelectual y reconocerlo. La verdad parece que el niño tenía razón sobre el niño. Ya llevamos en junio, que es rarísimo, 2 tormentas en Guayaquil. El día de hoy, ayer y hoy amanecimos con las ciudades del agua. Sí, pero no se puede saber exactamente qué va a pasar. Igual serán meses complicados, noviembre, tal vez hasta febrero ya la cosa esté mejor o peor, no sabemos, ¿no? Eso sobre el cambio de fecha, ¿no? Sin embargo, yo sigo sentado esperando que la Corte Constitucional se manifieste, que sería lo institucional. Sobre el escenario bastante denso, una situación muy complicada, especialmente en la costa. Lo de la costa es espantoso. Si el Ecuador tiene 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, si usted hace solo el cálculo en la costa sobrepasa las 100, y si hace el cálculo en la sierra no pasan de las 10. Fíjese usted que si en América Latina el debate era que la inflación debe ser de un dígito en los 90, en los 2000, hoy el debate es que no tengamos violencia de más de un dígito. Y el tema de la costa es terrible. Es, para que tenga un parámetro, mucha gente sueña con Bukele, pero El Salvador de Bukele tenía 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy la costa ecuatoriana, que es la mitad prácticamente del país,
sobrepasa las 100, lo cual es una brutalidad, nos hace más peligrosa. No puede un país, la mitad de un país estar como Haití o Sudán del Sur y la otra mitad hacer los Alpes andinos, ¿no? Esa simetría es muy peligrosa para superarse un Estado, ¿eh? Ahora, en los escenarios locales, una elección atípica, una elección, yo diría, donde el presidente de la República hace de vocero del CNE, no sé si usted lo escuchó cuando decía que no iban a permitir que ningún delincuente sea candidato, lo cual debería ser la autoridad, creo yo. Proscripción de movimientos políticos, lo de la Revolución Ciudadana, que es la fuerza más fuerte, o por lo menos mejor estructurada, proscrita por un informe de la Fiscalía. Vamos a ver con qué fuerza corren. Por otro lado, los alcaldes de las ciudades más grandes, Aquiles Álvarez, y no voy a entrar en el tema judicial, eso le corresponden a las instituciones y a los abogados de las partes, pero así es. Un exceso, una mazmorra, alguien que no ha sido sentenciado, siendo el alcalde de la ciudad más grande. El caso de Zamora, el alcalde mejor evaluado del país, se lo digo con eso de causa, y a alguien que trabajó en contra de él. En la elección pasada, el Azuay es una plaza muy bonita para trabajar elecciones. Usted sabe que yo me dedico a eso hace 23 años. Zamora, inhabilitado, el caso de Puerto Viejo, o sea, algo dijo el alcalde de Bots al respecto. Entonces, esto, desde mi perspectiva, está haciendo que el gobierno convierta la elección seccional en un plebiscito. Y ya Lasso creo que cometió ese error. Recordemos, muchos periodistas, con todo respeto, dicen que gracias a mí cayó tal gobierno falso. Yo creo que el gobierno de Lasso, el principio del fin o el punto de inflexión fue cuando perdió la consulta, que no debió nunca convocarla en medio de una elección seccional, porque estaba convirtiendo una elección de orden local, donde la gente habla de veredas, donde la gente habla de espacios, de canchas, de prediales, en una evaluación al gobierno. Entonces, yo creo que es una apuesta audaz, enorme, la que está haciendo el gobierno, de jugarse el todo por el todo, convirtiendo esta elección en una elección, digamos, de orden plebiscitario, donde está diciendo prácticamente evalúame, después de la experiencia de noviembre del año pasado. O sea, honestamente, a veces creo que no aprendieron mucho en ese sentido, pero esto, digamos, son por lo pronto conjeturas. Habría que ver el resultado. Y obviamente qué cuadros se presentan en cada ciudad. Puede ser un boomerang, disculpe que le interrumpa, puede ser un boomerang entonces lo que está diciendo usted para el gobierno. Yo creo que el hacer de una elección local, donde se discute de temas locales, donde nadie habla de la política exterior, de la economía, etcétera, convertirla en un plebiscito, pues, tiene ese riesgo. Yo soy malo para adivinar, sino para plantear escenarios. Ahora, la otra sería que les juegue el número, digamos, en términos coloquiales, y también va a depender mucho de los cuadros. Lo que sí es cierto, y eso creo que es interesante y lo resalto, es que están apostando a sus mejores cuadros. O sea, pero tampoco es que tengan muchos de lo que se ve, porque algunos incluso son funcionarios del gobierno, exfuncionarios del gobierno, o quienes dejarán sus puestos para asumir candidaturas, Osvaldo. Bueno, pero digamos de lo que hay, ¿no? O sea, de lo poco que hay, dice usted. Yo no creo, o sea, no lo digo de manera despectiva. O sea, digamos, sí. En el caso de Guayaquil, y qué pena lo que nos pasa en Guayaquil, ciudad a la que usted quiere tanto. Pero por supuesto. Imagínese usted lo de Guayaquil, el alcalde preso, la ciudad tomada por el AMPA, pero Guzmán, Almarende, que te pueda caer bien o mal, yo creo que tienen conocimiento, trayectoria, yo creo que es la opción más fuerte. Lo ideal, digamos, hubiera sido... Pero ya participó él, si no me equivoco, para unas elecciones a la alcaldía en Guayaquil y no le fue tan bien. No, él participó para concejal y tuvo éxito. Él participó como asambleísta y ha tenido éxito. Okay. Lo que no tuvo mucha suerte, pero no le fue tan mal, porque fue chuyapata, como decimos en la sierra, digamos, fue sin estructura muy fuerte, fue para candidato a prefecto. Para la prefectura, sí, tiene toda la razón. No tuvo una buena votación en Guayaquil. O sea, a donde quiero llegar, más allá, insisto, de las simpatías o antipatías, ya como asambleísta yo tengo otro criterio, o ministro de Deportes, pero creo que, o sea, lo ideal hubiera sido la doctora Sin, pero no es un mal cuadro. Pero carga la mochila del gobierno, carga lo de Aquiles, pero va a depender de la campaña. Y el cargar la mochila del gobierno a estas alturas, como están las cosas, con la popularidad que tiene el presidente, ¿es bueno o malo, Osvaldo? Lo ideal es que no te afecte cuando es una elección de orden en nivel local, pero aquí el gobierno creo yo, se está encargando de que la elección sea de orden plebiscitario, pero no deja de ser un cuadro interesante. Ahora, faltan muchos jugadores ahí, fundamentalmente el candidato de la Revolución Ciudadana o a quien apoya la Revolución Ciudadana. Recordemos... Y el Partido Social Cristiano también. También, que es otra fuerza presente. Entiendo que suena el señor Topic, que creo que es una buena opción, pero no sé, pues estaba inhabilitado, entiendo yo. Nunca termino de entender cómo inhabilitan a la gente en este país, pues ¿no? Eso es tragicómico, creo yo. Pero en todo caso, la Revolución Ciudadana es otro jugador.
la señora Duarte sacó 36%, la señora Bonilla sacó 40%, el señor Álvarez sacó 40%, entonces es otro gran jugador. A diferencia de Quito, donde cualquier cristiano puede ganar con 20 puntos, lo digo con respeto, eso nos dicen los antecedentes. Y ya lo hemos visto. Sí, en Guayaquil sí hay fuerzas muy fuertes. Vamos a ver cómo eso se desarrolla, pero creo que Guzmán es una opción que la va a pelear. Más que el ministro Reinberg. Yo creería que sí. Lo de Reinberg es muy interesante para mí porque creo que es un tipo que ha arriesgado su vida. Ha hecho un buen trabajo, ¿no? Yo creo que sí en lo personal. En medio de todo. En los resultados del año pasado fue el más violento de nuestra historia. Entonces, sí, pero creo que se la faja, ¿no? No, eso, a ver, que el tipo se juega el cuero, indudable. Y sería de mi parte de canallesco decir que no debe tener vida ese señor. Pero, lamentablemente, y ya que les gusta tanto el comparar a muchos el Estado como una empresa, el año pasado fue el año más violento de nuestra historia y la costa está como Sudán del Sur. Y acaban de matar a 8 niños en Daule a plena luz del día. O sea, estamos en una ciudad en Guayaquil donde llevar a tu hijo a la escuela es un operativo de altísima seguridad, donde, digamos, ir a la panería es un acto de altísimo riesgo. Entonces, sí, él arriesga la vida indudablemente, pero tal vez, no sé, el músculo institucional, ahí yo no sé, eso habría que valorar un experto en seguridad, pero al menos en los resultados, lamentablemente, vivimos en una de las zonas más peligrosas del planeta, sobre todo en la costa ecuatoriana. Y en Quito, ¿qué podría pasar, según usted, cómo están las cosas? Ya se han conocido algunos precandidatos en el caso del gobierno, la señora Gabriela Sommerfeld, que hasta ayer fue la canciller de la República, la señora Uvidia, serían las cartas, al menos hasta el momento, del gobierno de ADN. ¿Tienen posibilidades? Bueno, las cartas del gobierno no son tan potentes, digamos, en el sentido del nivel de conocimiento. Y ahí juega un poco el tema de la campaña, cómo la hagan, de qué forma. Me parece que Pavel Muñoz es una alternativa que presente, al ser el candidato oficial, digamos, del oficialismo local. Y en un escenario donde los resultados son tan estrechos o tan poco margen, yo creo, o sea, en Guayaquil creo que no tendría muchas opciones, en un escenario parecido a Pavel. Me parece que está en la discusión. Lo mismo, o sea, aquí se podría reelegir. Yo creo que él tiene posibilidades de reelegirse si se repiten los escenarios que se han dado. Más o menos, así, si se repite como Perú los últimos 12 años y se mantiene esto de candidatos que ganan con 20%, él está en la discusión. Yo creería que en Quito cualquiera que tiene 7%, 8% tiene opciones. Inclusive, de lo poco que he visto, para mí hay dos delanteros no programados ahí. El uno es creo que Ingeniero Merino, que tiene una votación interesante, bordeaba creo que el 10%, lo cual es hartísimo, creo yo, sin estructura, sin partido, creo que ya tiene partido. Y otro que voy a discrepar, ahora escuchaba en algunos medios que gente que porque resulta que el algoritmo dice que tal candidato es malo, o sea, yo sé cómo se manejan los algoritmos, no es que no los use, pero prefiero ser analógico para evaluar un candidato, para eso investigación cualitativa y cuantitativa, y el mismo candidato Castillo, al menos en lo que yo he visto, tiene un 8% de voto y no creo, o sea, lo que le quiero decir es que no es tan malo como lo pinta. Entonces hay varias opciones en Quito y en una ciudad tan volátil donde con un resultado tan estrecho se puede ganar, sumado, digamos, a la situación que el país vive, cualquier cosa puede pasar. ¿Y en el resto del país, Osvaldo? Lo de Cuenca, mire, ahí yo tengo una duda. Y esto se repite con lo que pasó con el proyecto de Quinzacocha, corríjame, que yo a veces con los nombres, lo del agua. Así es, está bien, Quinzacocha. Ya, yo cuando pasó lo de Quinzacocha, yo me hacía una gran pregunta. Yo decía, el presidente no tiene un solo asesor o lo que hace un auxiliar cuencano que le explique cómo es el tema del agua delicado en el Austri. O sea, te digo, el tema del agua en Cuenca es muy peligroso, es muy, muy delicado, es un tema bastante explosivo. Y bueno, pasó lo de Quinzacocha y ahora lo de Zamora. Recordemos lo que le pasó alguna vez al correísmo cuando inhabilitó al profesor Carlos Falqués Batallas, generó el efecto adverso y los candidatos opositores, en este caso, recuerdo el hijo de Falqués y el prefecto Quiroga ganaron la elección a un Montgomery Sánchez que tenía 70% de intención de voto, y no estoy exagerando. Entonces, claro, yo no puedo predecir escenarios, digamos, pero sí plantear, escenarios en base a los hechos que podrían generar determinadas circunstancias. Pero nada está dicho. Y yo sí rescato eso de que el gobierno va con candidatos propios, no hacen alianzas, entonces están apostando a institucionalizar su partido y eso se hace en el tiempo.
Y la revolución ciudadana, después de esta suspensión que ha tenido, se sabe que están buscando partidos, se lo tienen bien guardado, ya deben tener un movimiento por el cual participar. ¿Seguirán teniendo la misma fuerza que en elecciones anteriores, Osvaldo? Mire, yo siento mucho miedo de la gente. Alguna vez en una provincia X estábamos en una mesa con algunos amigos políticos y alguien decía, ¿quiere ser candidato del RC? Y decía, no, hermano, el primer fin de semana sale una denuncia anónima con un informe reservado y me allana. Hay bastante miedo, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero... ¿Candidatos que no quisieran participar por miedo, dice usted? Sí, yo he visto gente así que lo dice. Ahora, más allá de la micromuestra que yo pueda tener, está claro que es un partido que ha sido proscrito, ¿ya? Y está en desventaja por las situaciones que conocemos, pero digamos, las elecciones se ganan, digamos, así como el fútbol en la cancha, en los barrios, y el gobierno tiene una mochila muy fuerte. Las crisis yo creo que no las han manejado, o por lo menos las han manejado. Mira el caso de Progen, pero yo no voy a entrar en detalle porque no conozco el caso, pero es un caso, le digo por monitoreo de medios, que ha tenido una afectación, digamos, al punto que el propio presidente tuvo que salir a declararlo, ¿no? El tema de la primera dama me parece que está sobredimensionado y yo creo que ella tiene derecho a estudiar y obviamente a explicar porque es una persona pública. Yo creo que eso es algo exagerado. Pero lo de Progen sí le puede costar al gobierno en estas elecciones seccionales bastante. Sí, porque digamos ha estado en la discusión ciudadana y prácticamente a nivel de todos los medios de comunicación y está en la discusión de la gente. Ese es un tema que es una crisis que debe de bordearla con éxito el gobierno y yo no te puedo decir que no lo ha hecho porque están en medio de esa crisis, pero está claro que es un hecho que mina o que de alguna forma afecta a la credibilidad del gobierno. Hay hechos fuertes del gobierno, indudablemente, fíjese usted, no hubo crisis energética como muchos planteaban, al menos hasta el momento, lo cual les da potencia. Y también pero porque el clima ha ayudado, Osvaldo. Bueno, sí, usted tiene razón, pero esa es una explicación técnica. Mientras nuestra gente de a pie, que está con sus máquinas de coser, con sus ollas a presión, con sus trabajos, prende el interruptor, no necesita esa explicación técnica. Yo estoy de acuerdo con usted, pero en los hechos, en la validación, continuamos con... Lo que yo creo que al gobierno le ha faltado y con mucha... Le pongo otro ejemplo porque a mí me gusta ser honesto intelectualmente. Mire, Ecuador es un país, y siempre decimos en sobremesas con los colegas consultores de América Latina, yo les digo, mire, Ecuador tiene 2 aeropuertos y medio. Y me dice, ¿cómo así? Guayaquil y Quito, con frecuencias regulares, y Manta y Cuenca, que tienen frecuencias muy irregulares. ¿Eso qué significa? Que a mí, como consultor, cuando trabajo, me toca recorrer el país entero. De hecho, estoy con un tema de salud ahora por manejar tanto, o ir en un vehículo tanto. Mire, vengo a recorrer el país entero y las carreteras del país están infestadas del Ministerio de las Públicas en la reconstrucción vial. Yo no he visto un solo anuncio de publicidad del gobierno en ese sentido. Más los veo tratando de legitimar a sus opositores, hostigándolos y tratando de, digamos, justificar sus errores. Cuando creo yo que de lo que están haciendo, porque le estoy hablando de lo que me consta, ya, toda la red pública, al menos la que yo recorro, alguien me dirá, no, pero la de por acá, bueno, por lo menos la red pública nacional que he recorrido prácticamente desde Loja hasta el Macará, en el país de norte a sur y de este a oeste, mire el caso, le pongo el ejemplo, la vía Riobamba, Barbanera, Bucay, está siendo reconstruida en su totalidad. Qué bueno, qué bueno, no sabíamos. Mire usted, yo ni trabajo con el gobierno, ni soy parte del gobierno, ni creo que el país me conoce, yo no alquilo mi opinión. De hecho, cuando alguien me contrata en unas letras gigantes, la opinión no está en el paquete. La estrategia de la campaña sí. Como tiene que ser. Pero imagínese usted, me puedo hablar de la vía, que es una vía tan postergada, la vía desde Quevedo, desde Babahoyo hasta Quevedo a Santo Domingo, está siendo empleada a 4 carriles. Y yo no veo, y mire, me he dado hasta el trabajo de googlear. Mutis por el foro. Entonces veo mucho ministro que no es el influencer, veo al presidente, bueno, no quisiera ser presidente, por eso yo no... Mi mujer muy sabiamente tiene un bate de béisbol para cualquiera que me quiera hacer cualquier tipo de candidatura. Eso es hasta una cláusula de divorcio en esta casa. Pero al margen de eso, yo siento que el gobierno ha hecho cosas, podemos hablar de las 1000 que hace mal, pero por lo menos algo tan fundamental. Mire, las carreteras son las arterias, son la columna de un país. Están reconstruyendo la red pública, pero... Se debe entonces mejorar el tema de la comunicación. Osvaldo, se nos terminó el tiempo. Gracias por este primer panorama general de lo que puede pasar en el mes de noviembre. Faltan todavía 5 meses y hay bastante tela por cortar. Así que le invito para que sigamos conversando estos temas aquí en FM Mundo y le mando un abrazo. Feliz semana.
Para mí es un honor siempre en estos micrófonos y bueno, ojalá sea presencial la próxima vez. Yo les aviso si estoy por Por favor, nos encantaría. Osvaldo Moreno, politólogo, consultor experto en campañas electorales.